y siempre pasaba los fines de semana cuando mi mami se iba a estudiar, nos ponía, y en la pues hay de todo. Entonces había papá e hijo o e hija. Y él me decía, a veces esto es normal, pero la gente no lo va a ver normal, pero es normal. Y cuando tú crezcas, si tú sientes deseos sexuales, me puedes buscar a mí que soy tu papá. Tampoco nunca hubo presión, pero sí siempre, pues de resto todo lo que se puede hacer en el ámbito. ¿Y cómo llega el momento en que un adulto se entera de algo? Porque hasta ustedes eran las únicas que sabían y me estás diciendo, tú no sabías lo que te pasaba a ti. ¿Cómo un adulto se entera de esto? ¿Y qué edad tenían ustedes? ¿Qué sucedió? Para el 2017 yo empecé a tener una pareja y ya como en el ámbito experimentando y teniendo ya las relaciones, yo empecé a tener muchos recuerdos sobre eso y empecé a soñar mucho sobre eso porque antes de eso yo no me acordaba nada, o sea, como que como un mecanismo de defensa yo bloqueé todo y no me acordaba de nada. Pero empecé a soñar sobre eso y ya me empecé a acordar de muchas cosas. Y yo le había contado a mi mejor amiga en ese momento y ella me dijo como que necesitas hablarlo con alguien. Yo siempre fui muy juiciosa en el colegio y todo, pero en el momento que empecé a recordarlo empecé a decaer muchísimo. Empecé a sufrir de ansiedad, empecé a lastimarme, empecé a hacer muchas cosas. Y un profesor al que le tenía mucha confianza que siempre estuvo como que, ¿qué te pasa? Tú no eras así, ¿qué está pasando? Y a él fue el que yo decidí contarle, pero le dije que mi mamá no sabía nada y yo no sabía cómo, porque no quería lastimarla. Y él me da un tiempo y me dice, cuando tú te sientas lista y preparada, me avisas y acá te ayudamos a contarle. Y en el 2017, como en octubre, yo le digo a él, ya no aguanto más porque mi papá empezó a ser súper agresivo en la casa, ya nos peleaba porque no encontraba algo, me pegaba, entre los dos nos dábamos muy duro. Y yo le digo al profesor, necesito que me ayudes. Me dan la citación para el siguiente día y esa noche cuando llego a la casa, no sé cómo contar esto. Yo cuento. Ok. Em, Mi hermana, nosotras no teníamos redes sociales, pero mi hermana hablaba con el novio por Outlook, se llamaba eso, del correo. Y ella le envió unas fotos a su novio. Y mi papá las vio en la tablet y se las envió al correo de él. Y le dijo a ella que le iba a contar a mi mamá. Entonces él salió a hablar con mi mamá esa noche y le dijo a mi mamá que mi hermana estaba traicionando su confianza, que ella no nos había educado para eso y que hablara él con ella porque pues eso eran cosas que él no podía hablar como papá con ella. Mi hermana me dice, si mi papá le cuenta a mi mamá, yo le voy a contar a mi mamá lo que mi papá me hizo. Entonces mi hermana dormía en el segundo piso, llega mi mamá y habla con mi hermana a regañarla por lo que había pasado y mi hermana le cuenta a mi mamá. Entonces mi mamá llama a mi papá y yo desde abajo escucho como pues mi mamá estaba muy alterada y me llaman a mí. Porque mi mamá, Camila le dice a mi mamá que yo sabía. Yo solo recuerdo que yo me senté en las escaleras y yo asentí con la cabeza y el mundo se puso en mute.